lugar en Wyoming donde los turistas conducen durante horas para fotografiar una formación rocosa que se parece exactamente a un tocón de árbol, no vagamente, no si entrecierras los ojos, sino precisamente. Estructura columnar, bandas circulares en la base. La parte superior es plana y ligeramente cóncava, como cualquier tocón de árbol después de que la madera se ha erosionado y solo queda el núcleo comprimido y mineralizado. Los administradores del parque lo llaman un cuello volcánico, una intrusión magmática. Explican las columnas hexagonales como el resultado de la contracción del enfriamiento de la lava. Esto es cierto para el basalto, el tipo de roca que forma columnas bajo ciertas condiciones. Lo que no explican es por qué se ve exactamente, estructuralmente, innegablemente. Como el tocón de algo que una vez creció allí. Y por qué una vez que empiezas a buscar formaciones rocosas como esta no puedes dejar de encontrarlas. La Torre del Diablo tiene 867 pies de altura. Se eleva desde las llanuras de Wyoming sin parientes geológicos cercanos. No hay cadenas montañosas, no hay zonas volcánicas, no hay flujos de lava que se extiendan en ninguna dirección. Simplemente se alza allí, aislado. Su base está rodeada por un campo de escombros del mismo tipo de material columnar que forma sus paredes. Como si algo se hubiera desmoronado y caído a su alrededor durante un periodo de tiempo inmenso. Cada otro cuello volcánico en el planeta está dentro de un sistema volcánico. Este no. Esa anomalía tiene una explicación estándar. La explicación es que la roca circundante se ha erosionado durante millones de años, exponiendo el núcleo más duro. Eso es posible, la erosión es real. Lo que no explica es por qué el campo de escombros alrededor de la base se parece menos a una montaña erosionada y más a madera rota. Los guardaparques tienen un término para esas columnas caídas, las llaman troncos. Esta no es una idea marginal, está documentada en artículos geológicos, en fotografías de topógrafos del siglo XIX, en el folclore de todas las culturas nativas que alguna vez vivieron cerca de una de estas formaciones. Los Lakota llaman a la Torre del Diablo Berloch, Casa del Oso, y sus tradiciones la describen como algo que creció, no algo que erupcionó. Algo que creció y que luego en algunas historias fue cortado. Puedes elegir leer eso como una metáfora, la mayoría de los académicos lo hacen, pero la otra lectura, la que este vídeo dedicará 15 minutos a considerar, es que la metáfora existe porque es precisa. La teoría es esta: la Tierra alguna vez sostuvo una biosfera de una escala que ahora nos resulta inimaginable. Árboles u organismos que funcionaban como árboles alcanzaron alturas no de cientos de pies, sino de millas. 40 millas es la cifra que circula en la comunidad de investigación que se toma esto en serio, basada en modelos de presión atmosférica y los requisitos estructurales de lo que necesitaríamos encontrar para explicar ciertas formaciones geológicas. Esos organismos se han ido, los tocones permanecen. Los llamamos montañas, los llamamos mesetas, los llamamos cuellos volcánicos e intrusiones magmáticas y restos erosionados. Nunca hemos considerado seriamente que podrían ser cosas comprimidas. Estos son los tocones petrificados de un sistema vivo, tan vasto que toda nuestra historia registrada cabe en la distancia entre el momento en que murió y ahora. Antes de que lo descartes, sigue la evidencia concreta, no la teoría, sino la evidencia. En 1878, un equipo de topógrafos que cartografiaba el suroeste de los Estados Unidos documentó una serie de formaciones rocosas de cima plana en Nevada y Utah. Sus notas describen la roca con una estructura interna fibrosa que no se parecía a ningún material volcánico en su biblioteca de referencia geológica. Un topógrafo, un hombre llamado Clarence Dutton, quien pasó 12 años cartografiando la meseta del Colorado, escribió que algunas paredes del cañón tenían un patrón de capas que le recordaba constante e inquietantemente a la sección transversal de la madera. Publicó esta observación. Fue notado por sus contemporáneos y luego fue silenciosamente archivado como una curiosidad, explicado como pareidolia, la tendencia humana a ver patrones familiares en formas aleatorias, y nunca fue investigado seriamente. La pareidolia es un fenómeno real, explica por qué vemos caras en las nubes. No explica por qué geólogos capacitados con décadas de experiencia de campo notaron independientemente la misma anomalía estructural en el mismo tipo de formación, en 3 continentes diferentes, y llegaron a la misma inquietante comparación. Consideremos las Traps del Deccan, la provincia volcánica más grande de la Tierra, que cubre aproximadamente 200.000 millas cuadradas del subcontinente indio. El modelo estándar dice que una pluma del manto erupcionó hace unos 66 millones de años, coincidiendo con el evento de extinción que puso fin al período Cretácico y creó una de las características geológicas más importantes del planeta. Los flujos basálticos tienen entre 6.500 y 8.200 pies de espesor en algunos lugares.
Eso no es una montaña, es un continente de roca comprimida que se asienta sobre otras capas de roca, y la datación de las capas revela algo interesante. Las capas inferiores son más antiguas, las superiores son más jóvenes. Esto es lo que esperarías de una erupción volcánica, la lava fluye hacia afuera y hacia arriba con el tiempo. Pero también es lo que esperarías de un evento de compresión, algo masivo que se asienta, que se compacta, mineralización de abajo hacia arriba durante millones de años. Ambas explicaciones encajan con los datos, solo una de ellas ha sido financiada seriamente. El problema del oxígeno es donde esta teoría recibe la mayor atención de los investigadores, quienes no revelarán sus nombres públicamente. El oxígeno atmosférico está actualmente en alrededor del 21%. En el periodo carbonífero, hace unos 300 millones de años, alcanzó el 35%. Los insectos crecieron al tamaño de las águilas, las libélulas tenían una envergadura de 2 pies, 100 pies de 8 pies de largo. Esto sucedió porque el oxígeno era lo suficientemente abundante para soportar procesos metabólicos que no vemos en la Tierra hoy. Ahora, hagamos la pregunta a la inversa. Si la atmósfera mantuvo una fauna de tal magnitud, ¿qué mantuvo la atmósfera? El oxígeno es producido por la fotosíntesis. El pico de oxígeno en el Carbonífero requirió fotosíntesis, a una escala que la flora actual no puede explicar. Los modelos actuales lo atribuyen a vastos bosques pantanosos de carbón de licopodios, plantas parecidas a árboles de unos 45 metros de altura. Esa es la explicación oficial para una atmósfera con un 35% de oxígeno. Esos árboles de 45 metros en los pantanos produjeron, según algunos modelos, 10 veces la biomasa de oxígeno que los bosques actuales. De plantas que eran solo un tercio de la altura de un rascacielos moderno, ese cálculo siempre ha desconcertado a los científicos atmosféricos. Aquellos que estudian los modelos climáticos del tiempo profundo, los números requieren o un bosque global increíblemente denso de plantas de 45 metros de altura, o una distribución relativamente escasa de algo significativamente más grande. Nadie ha publicado la segunda opción. La primera opción es la que está en los libros de texto, la que genera financiación para la investigación, la que crea carreras académicas, pero los números aún no cuadran. Volvamos a las formaciones. La calzada del gigante en Irlanda del Norte. 40.000 columnas de basalto entrelazadas, hexagonales, que se elevan del mar. La explicación oficial, una erupción volcánica de fisura hace unos 50 a 60 millones de años. La lava se enfrió y se contrajo en columnas. Esta es la explicación geológica aceptada. Y tiene mérito. Lo interesante es que las columnas tienen un diámetro promedio de 30 centímetros y son increíblemente uniformes en tamaño. El basalto que se enfría naturalmente forma columnas, pero la uniformidad del diámetro en 40.000 estructuras individuales es anómala. Aún más anómalo es que la misma formación, las mismas columnas hexagonales, el mismo diámetro, las mismas características estructurales aparecen en la cueva de Fingal, en la isla escocesa de Staffa, a 193 kilómetros de distancia. Y en la cascada Svartifoss en Islandia, y en las gargantas de Alcantara en Sicilia, y en el cabo Raúl en Tasmania. Todos ofrecen la misma explicación: lava enfriada. Todos muestran una uniformidad estructural que incomoda un poco a los geólogos que estudian la formación de cristales. Hay un término en la ciencia de los materiales para lo que sucede cuando la materia orgánica se comprime y mineraliza a lo largo del tiempo geológico. Mineralización permineralizada. La sílice o el carbonato de calcio reemplazan lentamente el material biológico original mientras conservan la estructura celular. El resultado parece idéntico a la roca. Químicamente es roca, pero bajo el microscopio, bajo condiciones de imagen específicas, retiene la memoria estructural de lo que fue. La madera petrificada es el ejemplo más familiar. Encontramos troncos petrificados por todas partes. Tenemos bosques petrificados enteros. Aceptamos que la madera puede convertirse en piedra. No aceptamos que una estructura de 40 millas de altura pueda fosilizarse y permanecer en gran parte en pie, porque no podemos concebir que algo de 40 millas de altura haya existido alguna vez. Pero el tamaño no tiene nada que ver con la química. La fosilización no se preocupa por la altura del organismo. Solo le importa si las condiciones son las adecuadas. Ahora, esta es la afirmación geológica específica que los investigadores en este campo señalan con mayor frecuencia. Las montañas que encajan con la hipótesis del tocón de árbol comparten un conjunto de características anómalas: cimas planas o cóncavas, bases circulares o casi circulares vistas desde arriba, estructura columnar interna. En lugar de estratificación en capas, típico de formaciones sedimentarias o volcánicas, campos de escombros del mismo material que se encuentran en la base, orientados como si algo se hubiera desprendido de un punto central.
No hay un contexto geológico que uno esperaría para la explicación oficial. Un cuello volcánico sin campo volcánico, una mesa sin una fuente de erosión obvia para el material faltante, una intrusión de granito sin un evento magmático asociado en el registro regional. Cada anomalía individual tiene su propia explicación. Considere las juntas como un tipo de formación y emerge un patrón diferente. Eso no es evidencia. El patrón, la discrepancia es lo que importa. La evidencia requeriría una muestra, una porción conservada del organismo original, un sistema de raíces o un análisis molecular que confirme un origen biológico para el material actualmente clasificado como puramente geológico. Nadie ha realizado ese análisis, no porque la tecnología no exista, sí existe, sino porque ninguna institución de investigación lo financiará. Y ninguna institución lo financiará hasta que un investigador de renombre publique la hipótesis en una revista revisada por pares, y ningún investigador de renombre la publicará sin financiación. Esto no es una conspiración, así es como la ciencia convencional no puede investigar cosas que quedan fuera de sus suposiciones taxonómicas. Lo que tenemos son las anomalías mismas, los tepuyes de Venezuela, montañas de mesa de arenisca que se elevan miles de pies desde el suelo de la selva. Sus cimas son ecosistemas aislados, biológicamente distintos de todo lo que hay debajo porque han estado aislados durante tanto tiempo que han evolucionado líneas evolutivas separadas in situ. La edad geológica oficial de estas formaciones es desconocida. La roca madre tiene miles de millones de años, pero la estructura superficial actual es mucho más joven. Lo que interesa a los investigadores de tocones de árboles es la estructura de la base. Cada tepuy tiene una forma casi circular. Cada uno tiene una pared casi vertical que transiciona bruscamente a una cima plana. Cada uno tiene una base que muestra un patrón de meteorización diferente al del terreno circundante. Es como si el material allí fuera fundamentalmente diferente en densidad y composición de la roca sobre la que se asienta. La explicación estándar es la erosión diferencial de la arenisca más dura en comparación con el material más blando circundante. Esto es plausible. También es exactamente lo que parecería una sección transversal de un sistema de raíces mineralizado en comparación con el suelo circundante que se ha convertido en roca con el tiempo. Shiprock en Nuevo México es un cuello volcánico de 1583 pies de altura que se eleva desde una llanura plana, acompañado de 3 diques radiales que se extienden hacia afuera desde su base. La explicación oficial para los diques es que el magma fluyó a través de grietas en la roca circundante durante la erupción original. Se solidificó en su lugar y luego quedó expuesto por la erosión a lo largo de millones de años. Esto es consistente con la geología. Lo que es inconsistente es el ángulo en que los diques se extienden hacia afuera y ligeramente hacia abajo desde la estructura central. Se esperaría que el magma que fluye desde una fuente central a través de fracturas horizontales se extendiera como radios a la misma elevación que la intrusión. Estos se dirigen hacia abajo, que es lo que hace una estructura de raíz. Esto es algo que nada volcánico hace. Nada de esto está en los libros de texto. Nada de esto estará en los libros de texto hasta que alguien con apoyo institucional, revisión por pares y una carrera que esté dispuesto a arriesgar, cuestione formalmente y financie la obtención de imágenes. La tecnología para resolver esto ya existe. Escaneos internos de alta resolución de formaciones geológicas. La misma tecnología utilizada para encontrar cámaras secretas en pirámides podría aplicarse a cualquiera de estas estructuras en cuestión de semanas. La estructura celular del material biológico petrificado es diferente de la estructura cristalina volcánica. A nivel microscópico sabría en cuestión de meses si la Torre del Diablo es un tapón de magma enfriado o la raíz de algo que alguna vez creció allí. Nadie ha mirado, no es una conspiración. Una conspiración requiere intención, esto solo requiere inercia. Existen categorías, y las estructuras de financiación recompensan la investigación dentro de esas categorías. Las formaciones se encuentran en nuestros parques nacionales, las fotografías de ellas las hacen famosas, su naturaleza no cambia. Su verdadera composición nunca se investiga seriamente. El diapasón de Beethoven vibra a 455 Hz en una vitrina de la Biblioteca Británica. Todos los pianos del mundo están afinados a un estándar que él nunca usó. Las campanas que alguna vez tuvieron una frecuencia diferente fueron fundidas para hacer cañones. Los edificios diseñados para resonar con esas campanas siguen en pie. La piedra aún lleva la arquitectura. Ya no hay nada que lo alimente. Los árboles, si alguna vez existieron, se han ido. Los tocones permanecen y la piedra aún lleva la estructura. Cada sendero para caminar en el planeta pasa por las formaciones. Podrían ser los restos biológicos más importantes en la historia de la Tierra, etiquetados con letreros que explican la actividad volcánica y la datación por erosión, fotografiados por turistas.
quienes los publican sin preguntar qué están mirando. La pregunta no es si esto es cierto. La pregunta es si alguien con las herramientas para averiguarlo lo ha intentado seriamente. La respuesta hasta ahora es no. Y la razón por la que esa respuesta debería preocuparte no es porque sugiera un encubrimiento. Sugiere algo más silencioso y fundamental, que la ciencia, como todas las demás instituciones humanas, tiene categorías. Y lo que está fuera de las categorías no se investiga, se etiqueta. Y la etiqueta está en un letrero junto a un sendero para caminar, mientras lo que describe sigue en pie, esperando que alguien haga la pregunta correcta. Tenemos los tocones, tenemos la tecnología de imágenes, tenemos la química. Lo que no tenemos es la voluntad de averiguarlo. Porque averiguarlo requeriría admitir que el mapa que estamos usando le falta un continente entero. No de tierra, sino de tiempo, de escala, de lo que este planeta alguna vez tuvo y ya no tiene. Y las personas que dibujaron el mapa están muertas desde hace más tiempo que los árboles.